Buenas tardes. Buenas tardes. Nos toca hoy día el sexto tema, ¿no? ¿Hicimos el quinto con ustedes? ¿Se refiere al sábado pasado? ¿Hemos hecho tronco cerebral? No, profesor. La semana pasada creo que no hicimos clase con ustedes, ¿no? No, entendéis. Entonces, por eso estamos debiendo una entonces. Vamos a desarrollar el tema que concierne al tronco cerebral. El tronco cerebral va a ser la estructura que une a los hemisferios cerebrales con la médula espinal, ¿no? Va a estar conformada por estructuras que van desde el bulbo hasta el mesencéfalo, ¿no? Estos son nuestro principal objetivo, ver lo que concierne a las principales etapas de las estructuras del tronco cerebral, ¿no? Incluido las meninges y el cerebelo. ¿Qué son las meninges? Vienen a ser estructuras, capas que van a dar protección al sistema nervioso central. Cuando hablamos de sistema nervioso central, nos referimos tanto al encéfalo como a la médula espinal, ¿no? Tanto estas meninges, pues, van a dar protección al sistema nervioso central, a pesar que el sistema nervioso central suele ya estar protegido por la parte ósea de estas estructuras, ¿no? Van a ser tres membranas que de afuera hacia adentro, pues, como las podemos ver acá en la imagen de la derecha, la dura madre, que es la más resistente, la aracnoides, y la que está en contacto directo con el tejido nervioso, la pía madre. Esto acá en la parte del cerebro, podemos ver la parte ósea, ¿sí? Debajo de la parte ósea está la dura madre, la aracnoides, ¿sí? Y la pía madre, que está en contacto directo con la parte del sistema nervioso. ¿Cuándo se empiezan a formar? Se van a empezar a formar entre los días 20, o sea, finales de tercera semana, toda la cuarta semana y parte de la quinta semana, día 20 a 35. ¿De dónde derivan específicamente? De la cresta neural. Ya hemos visto la cresta neural. Son las células que van a quedar fuera del tubo neural, ¿no? Cuando vimos la semana pasada sobre el sistema nervioso central, que se iniciaba en la tercera semana, inicio de la tercera semana con la formación de la placa neural. Va a ser la placa neural en la parte lateral de sus bordes, que son los pliegues laterales de la placa, las que se van a elevar y juntar para dar finalmente el tubo neural. Las células que van a quedar externamente a esto van a formar la cresta neural. De aquí, de estas partes de la cresta neural, es donde se va a formar, de donde van a derivar las meninges, ¿sí? También mencionar en cuanto a nomenclatura, se habla de lectomeninges a las dos últimas capas, ¿ya? La pía madre junto con la aracnoides, que también se llama pía aracnoides, ¿sí? Ambas, o lectomeninges, ¿no? Sobre todo en etapa embrionaria. Acá tenemos que la dura madre hemos dicho, una capa fibrosa que va a dar sostén tanto al cerebro como al cerebelo,
Y hablamos de una estructura esta que divide ambos hemisferios cerebrales que recibe el nombre de la voz del cerebro. La voz del cerebro no viene a ser otra cosa que la dura madre. Igual cuando hablamos de la tienda del cerebelo, ¿sí? ¿Qué es esto? Ya, la tienda del cerebelo, que va a estar entre ambos hemisferios cerebelosos. Acá. ¿Ya? Es importante mencionar que son las granulaciones aracnoideas. ¿Ya? Las granulaciones aracnoideas son unas estructuras que se encuentran en el espacio subaracnoideo, ¿ya? En la aracnoides, ¿sí? Y tienen importancia única porque van a permitir estas granulaciones aracnoideas, estas estructuras que aparecen acá en este círculo azul, van a permitir que el líquido cefalorraquídeo retorne, se absorba hacia el sistema venoso, ¿ya? Hacia el sistema venoso. Estas estructuras llamadas granulaciones aracnoideas en algunas oportunidades están alteradas y empiezan a producir cantidades excesivas de líquido amniótico y que no permiten la absorción. En esas situaciones pues se va a formar una acumulación de líquido amniótico, de líquido cefalorraquídeo, perdón, que va a llevar a la hidrocefalia. Ya habíamos visto ya que hidrocefalia viene a ser la dilatación, hidrocefalia viene a ser la dilatación, sí, viene a ser la dilatación anormal. La hidrocefalia viene a ser la dilatación anormal de los ventrículos cerebrales. Cualquiera de las áreas de los sistemas ventriculares que se dilate recibe el nombre de hidrocefalia. Acá tenemos, ya esto se relaciona con eso cuando hay alteraciones a nivel de las granulaciones aracnoideas que están en el espacio subaracnoideo. Acá vemos los espacios que están entre estas estructuras meningias. Acá, por ejemplo, en la base externa, la dura madre, luego sigue la aracnoides. Este espacio entre ambos recibe el nombre de espacio subdural. Este es el espacio subdural. Y debajo de la aracnoides está el espacio subaracnoideo, que es este. Este es el espacio subaracnoideo. Como pueden ver allí, todo esto es el espacio más voluminoso donde discurre todo lo que respecta al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Lo que está bañando prácticamente acá el líquido cefalorraquídeo en estas estructuras, ¿no? Este es el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es el espacio epidural? El espacio epidural viene a ser el espacio que está entre el hueso y la médula. Ya, acá miren, ¿sí? Este espacio, esta es la parte ósea, acá igual, estos son los arcos vertebrales, este es la apófisis espinosa, y este espacio, ya, este espacio es el espacio epidural. Está el espacio entre el hueso y la parte de la médula, o sea, por encima de la dura madre. Acá por encima de la madre viene el hueso, ¿no? Acá lo podemos de repente un poco identificar mejor. Acá este es la dura madre y este es el hueso. Aquí en este espacio, este sería el espacio epidural. Y entre la dura madre y la aracnoides el espacio subdural. Y entre la aracnoides y la pía madre el espacio subaracnoideo, ¿ya? Entonces aquí en este espacio entre la dura madre y el hueso, aquí está el espacio epidural, epi por encima, subdural por debajo de la dura madre. Aquí en este espacio subdural es donde se puede aplicar a nivel de anestesia, en lo que concierne como procedimiento las anestesias regionales a nivel de la columna, muy importante tipo de anestesia conocido como anestesia epidural. La anestesia epidural que se pone en la columna
no se atraviese el hueso, porque ahí lo que se aplica es el espacio acá, el espacio intervertebral, ¿no? Aquí se aprovecha este espacio y una vez que se pasa a la parte ósea, ahí hay un espacio, ya un espacio virtual que tiene presión negativa. El anestesiólogo coloca ahí el tipo de anestesia y allí inyecta en una jeringuita, sí, cuando va buscando el espacio es una cavidad virtual, e inyecta una solución de aire habitualmente, ¿no? Un poquito de aire y si se va así, está en el espacio y ahí se coloca el anestésico respectivo. Es un tipo de anestesia muy importante porque no suele tener complicaciones como la anestesia raquidia que sigue acá. La anestesia espinal que ven acá es igual, sinónimo de anestesia raquidia, que se coloca en el espacio subaracnoideo. Tiene la desventaja de esa anestesia raquidia o espinal que produce cefalea generalmente al día siguiente después de la operación, ¿no? Y su ventaja que es una anestesia muy, muy amplia, que relaja bastante al paciente, te permite operar fácilmente, pero la desventaja es eso, ¿no? Y la otra desventaja es que baja mucho la presión. Entonces, dentro de las importancias de las aplicaciones de los espacios meningios, ¿sí? Acá, lo que les decía, ¿no? El tallo cerebral, que va a estar integrado desde lo que concierne al mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo, al, está integrado por el puente de Barolio, o protuberancia, el mesencéfalo y el mesencéfalo, ¿no? Que van a ser los pedúnculos, ¿no? Va a conectar a la parte de los centros superiores, donde está el hemisferio, los hemisferios cerebrales y también se considera como tal, inclusive también al cerebelo. Ya, esto es el tallo, ¿no? El tallo que le permite, acá como vemos, ¿no? El bulbo, que deriva del rombencéfalo, ¿sí? Específicamente del mielencéfalo, la protuberancia, que deriva del metencéfalo, vesícula del rombencéfalo y el mesencéfalo, ¿no? Que habíamos visto que la vesícula primaria mesencéfalo no se divide y sigue siendo, ¿no? una estructura, por eso es una de las estructuras más primitivas, ¿no? El mesencéfalo. ¿Ya? Y todas esas estructuras van a comunicar la médula, que está en la parte inferior, con todos estos centros superiores de los hemisferios cerebrales y del cerebro. ¿Sí? Lo que habíamos visto, estamos viendo, pues, ¿no? Ya vamos a ver en la siguiente semana el prosencéfalo. El prosencéfalo que va a dar origen al telencéfalo y encéfalo. Ahora estamos viendo acá, ¿no? El mesencéfalo. Vamos a ver el rombencéfalo, esta estructura, ¿no? En cuanto al mesencéfalo, es una de las estructuras más primitivas, ¿no? Limita la porción caudal con el istmo del rombencéfalo. Un ratito.
Entonces estábamos viendo pues que dentro de las estructuras más primitivas tenemos al mesencéfalo. Habíamos visto esta es una de las vesículas primarias que no va a variar, ¿no? Que continúa igual. Entonces va a limitar la porción más baja con el istmo del rombencéfalo y la parte superior con el diencéfalo. ¿No? Va a tener una parte, antes de yo mencionar, pues, que como es una de las partes más primitivas, debido a que no experimenta mayores cambios, ¿no? Se mantiene casi desde los inicios del desarrollo. Va a presentar acá en su parte interna, en su parte media, un acueducto, el acueducto de Silvio, ¿no? Que es una estructura primero ensanchada que después, en la parte cuando llega el mesencéfalo, se va a sufrir un estrechamiento de esta luz ependimaria y va a formar el acueducto de Silvio. ¿Sí? Va a estar a nivel mesencefálico. El acueducto de Silvio va a unir prácticamente tercer y cuarto ventrículo. El acueducto de Silvio recibe el nombre también, son sinónimos como acueducto cerebral, acueducto mesencefálico. No olvidar, ¿no? Va a tener esta estructura, ¿no? Una parte dorsal que se conoce también como alar y una parte ventral, una parte anterior, ¿no? Las placas, la zona basal. Esta parte alar va a dar origen a lo que son los tubérculos cuadrigéminos que vemos acá, ¿no? Estas placas alares, ¿sí? Y la parte inferior, ¿ya? La parte de las placas basales van a formar en su parte más ventral los llamados pedúnculos cerebrales. Aquí se evidencian en estas áreas, ¿sí? Los núcleos, el núcleo rojo y el locus niger, ¿no? El núcleo negro. Acá el mesencéfalo tiene un canal neural que les decía, esto es el acueducto de Silvio. Una de las estructuras del acueducto de Silvio que suele asociarse con una enfermedad llamada la hidrocefalia congénita. Cuando hablamos de hidrocefalia congénita, generalmente se refieren a la estrechez, ¿sí? A la estrechez, a la estenosis de nacimiento con que se da intraútero del acueducto cerebral. Como hemos visto, el acueducto cerebral une tercer y cuarto ventrículo, un tipo de hidrocefalia obstructiva o no comunicante. En cuanto su estructura, lo que estábamos mencionando en la parte anterior, las placas basales, que va a albergar una región con abundantes neuronas, que es en lo que es conocido como el segmento, el tegmento, ¿no? O calota. Aquí hay un núcleo muy importante, que es el núcleo de Edinger-Westphal, que es ¿no? El núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo es importante porque va a inervar, ¿sí? Va a dar inervación para lo que es el esfínter de la pupila y también el otro núcleo de los nervios 3 y 4, acá, ya este núcleo más grande. Todo esto está en la parte central que se comunican con la parte que está relacionada con la estrechez del acueducto. Lo que estábamos viendo ya, ¿no? El tectum acá, ya, en la zona de que va a originar la parte de los tubérculos, ¿no? De tubérculos. Aquí va a haber un par de relieves que se conoce, estos lo van a formar los colículos, que los colículos inferiores van a dar origen o se van a relacionar de forma funcional con el sistema auditivo, mientras que los colículos superiores van a estar relacionados con la parte del nervio óptico, con la área
occipital del cerebro. Toda la región occipital cerebral está relacionada con la visión. ¿Ya? Estos son los que se mencionan acá. Ahora vamos a ver el romboencéfalo. Estábamos viendo que el romboencéfalo va a dividirse en metencéfalo y el mielencéfalo. Es el metencéfalo que va a dar origen al cerebelo y a la protuberancia. El romboencéfalo, estamos viendo, origina mielencéfalo y metencéfalo. El mielencéfalo va a dar origen a al bulbo, ¿ya? Va a dar origen al bulbo raquídeo, ¿sí? Acá vemos, ¿sí? Este es el área del romboencéfalo, que acá estamos el telencéfalo, ¿sí? El telencéfalo. Esta zona es la zona mesencefálica, ¿sí? Que se divide con este surco, ¿sí? Este es el surco mesencefálico. Acá vemos el romboencéfalo. Acá un corte y vemos su parte estructural, donde vemos un canal central, ¿sí? Este canal central a nivel del mielencéfalo está rodeado por la sustancia gris, luego lo más externo la sustancia blanca. Acá se ven estos núcleos, ¿sí? Estos núcleos que son importantes, el grácil, el núcleo grácil que es medial, y el externo, el núcleo cuneiforme. ¿Ya? Esto es lo que podemos evidenciar acá. Y pues esta parte del bulbo raquídeo no va a ser otra cosa que una continuación, va a continuar con la estructura muy parecida de la médula espinal. ¿Ya? Acá vemos su estructura interna. Todo lo que es la parte dorsal, la parte superior es la parte alar, ¿no? Y la parte anterior es todo lo que es la basal, ¿no? Las placas basales, la capa más externa, la capa marginal, y la capa del manto, la parte más interna que está en relación con el sistema ependymario. Acá hay un esquema que habíamos visto. Sí. Las placas basales, aquí en este esquema, un corte más inferior. Sí. Las placas basales, ya, las placas basales van a ser zonas que se refieren a zonas motoras. ¿Ya? Las placas basales van a ser zonas motoras, ¿ya? Zonas eferentes, estas placas basales. Mientras que las placas dorsales, que son estas, ¿sí? Van a ser estructuras sensitivas. La zona aferente, ¿de acuerdo? Desde la zona aferente, estas son las zonas sensitivas, las placas dorsales, acá las placas basales, o también acá las llamadas las placas alares, ¿no? Entonces esto va a dar un sistema, ¿ya? Esta parte va a dar un sistema eferente, todo lo que es motor, son las partes eferentes, ¿no? Eferentes, y todo lo que es sensorial, sensitivo, es las partes aferentes, ¿ya? Entonces las aferentes son todas estas estructuras dorsales, la región somática aferente acá. Y toda la parte anterior basal es la eferente motora, ¿sí? Y bueno, acá lo que estamos viendo, las paredes del metencéfalo, acá van a formar la protuberancia, que va a dar continuidad directa con el bulbo y comunicación con el cerebelo. Y al mismo tiempo, la cavidad del metencéfalo va a formar parte del cuarto ventrículo, ¿sí? Acá vemos ya que dentro de esta zona del metencéfalo, ¿sí? De la protuberancia, vamos a tener este núcleo, el núcleo del nervio abducen, sexto par, ¿no? El motor ocular externo. Acá vamos a encontrar este importante núcleo eferente visceral. Se encuentra el núcleo del nervio abducen. Importante este dato, ¿verdad?
va a estar en la a nivel de la protuberancia. En cuanto al cerebelo, acá tenemos que el cerebelo se va a formar a través de los labios rómbicos. Los labios rómbicos inicialmente van a estar separados, pero en la parte posterior, en la parte caudal del metencéfalo, estos labios van a estar, al inicio van a estar separados, pero debajo del mesencéfalo van a estar juntos y aquí es donde se van a fusionar y van a formar una estructura llamada la placa cerebelosa. La placa cerebelosa. Esta placa cerebelosa es la que va a originar finalmente el desarrollo del cerebelo, va a provenir de acá. Y la placa cerebelosa deriva de la fusión de los labios rómbicos. Esto más o menos ya te va a fusionar semana 8. En la semana 6 es donde se empieza recién a formar el cerebelo. Semana 8 ya existe la fusión, ¿sí? Y en la semana 12, esta placa cerebelosa ya muestra ya la aparición del vermis. ¿Cuándo aparece el vermis? Entonces, semana 12. ¿Qué es el vermis? Es la estructura como un lóbulo medio que va a unir ambos hemisferios cerebelosos, ¿no? Habíamos visto que cuando hay ausencia del vermis, hablamos del síndrome de Dandy-Welker, ¿no? El síndrome de Dandy-Welker. Acá también se va a formar un nódulo, también que es importante mencionar, el llamado lóbulo flóculo nodular, que es la parte más primitiva, más antigua del cerebelo, ¿no? Filogenéticamente la parte más primitiva del cerebro. ¿Cuál es? El lóbulo flóculo nodular, que se ve acá, ¿ya? Semana 12. Un cerebelo pues va a tener sus capas, dentro de las que destacan las células de las neuronas, de las células de Purkinje, ¿no? Que son neuronas, digo, el tipo 2 y neuronas que van a producir la capa granulosa externa, ¿sí? Hay núcleos también importantes como el núcleo dentado, que esto van a evolucionar y recién van a alcanzar su posición definitiva cerca del nacimiento. Estas estructuras sí son muy importantes, que lo habrán visto o lo deben estar viendo en histología, ¿no? Para nosotros solamente mencionar la parte de cómo se van formando. ¿Hasta acá alguna pregunta? Mañana debo estar subiendo ya todas las clases, sí, y la próxima sí ya tenemos que recuperar. El próximo sábado sí recuperamos para estar al día ya, porque ya he visto que han programado su examen para el día 5, creo, la doctora ya ha programado, que es el sábado, y debo estar subiendo mañana, más tarde ya todas las 14 clases al aula. ¿Ya? Christopher. Sí, docente, ¿usted de dónde nos recomienda estudiar? ¿Los del libro o de las diapositivas? Los dos, las diapositivas, es una guía, ¿no? Donde damos la pauta, porque el libro a veces es amplio y tenemos que afianzar el conocimiento, ¿no? Las guías, donde nosotros ponemos acá las cosas puntuales, van a servir, pero detalles al libro, ya en el libro. ¿Cuáles libros? Los libros base que tomamos los docentes es el libro del Langman y el libro del Moore, ya. Particularmente, bueno, somos varios docentes que estamos haciendo teoría esta vez, ya. Nos han pedido preguntas y ya los coordinadores son los que seleccionan las preguntas que van a venir, ¿sí? Entonces, estudien bien del libro también para que amplíen el conocimiento. Particularmente a mí, en lo que concierne a mí, el 60-70% tomando como base las diapositivas y el otro 40% se complementa de las preguntas con los libros, ¿no? Que les estoy mencionando, con los temas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Por el momento nos quedamos ahí. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buenas tardes, que Dios les bendiga. Cuídense y estudien mucho hasta próximo su examen, para que salgan bien. Pues, docente. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Chao. Hasta luego.